Agradecimiento total al profesor Manuel Colindres, quien diseñó la presente presentación, parte del curso de mecánica interna para obtener el título de técnico en mecánica de vehículos livianos del Instituto Técnico Vargas Matamoros. Lectura realizada por Jeffer Saldívar. Motor de combustión interna, definición, función, conceptos físicos. Definición. Un motor de combustión interna, motor de combustión, es una máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia de, por ejemplo, la máquina de vapor. El motor de explosión ciclo Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán que lo desarrolló, Nikolaus August Otto, en 1866, es el motor convencional de gasolina. El motor diésel fabricado en 1879, llamado así en honor al ingeniero alemán nacido en Francia, Rudolf Diesel, funciona con un principio diferente y suele consumir gasóleo. Funcionamiento. El motor de combustión interna de 4 tiempos convierte un movimiento lineal en movimiento circular. Se denomina motor de 4 tiempos al motor de combustión interna alternativo tanto de ciclo Otto como ciclo del diésel, que precisa 4 carreras del pistón o émbolo, 2 vueltas completas del cigüeñal, para completar el ciclo termodinámico de combustión. Estos 4 tiempos son admisión, compresión, fuerza o combustión y escape. Transformación de energía química. Al reaccionar metano, gas combustible, con el oxígeno, gas comburente, hay desprendimiento de energía como producto, porque el contenido energético del metano y del oxígeno es mayor al que posee el dióxido de carbono y el agua, que son las sustancias que se forman durante la reacción. Por un lado de la reacción tenemos el metano más el oxígeno, que producen dióxido de carbono más agua más la energía liberada. Transformación de energía mecánica. Al realizarse el proceso de la combustión, el impacto recibido en la cabeza del pistón le ejerce una fuerza de tal manera que lo hace descender. En ese momento se da el movimiento rectilíneo mecánicamente y lo convierte en movimiento circular. A partir de ese momento se completan los ciclos y se da el movimiento mecánico hacia los diversos componentes que funcionan de igual manera. Combustión. La combustión es un proceso químico de oxidación rápida que va acompañado del desprendimiento de energía bajo en forma de calor y luz. Para que este proceso se dé, es necesario la presencia de un combustible, un comburente y calor. El material que es capaz de arder y se combina con el oxígeno se conoce como combustible. En las combustiones ordinarias, el combustible es una sustancia compuesta por hidrocarburos, gas de petróleo, gasolina, queroseno, parafina, etc. Existen otros compuestos como el hidrógeno, el azufre, el papel, la madera, etc. El oxígeno, elemento esencial para que se produzca y continúe el proceso de oxidación, se conoce como comburente. Triángulo de fuego. El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los 3 elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible, un comburente, un agente oxidante como el oxígeno y
energía de activación. Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena. Por otra parte, es igualmente posible prevenir o atacar un fuego eliminando uno de ellos, o sea, uno de estos elementos, de estos tres elementos, llámese combustible, comburente y energía de activación. En el caso de un motor de combustión, el triángulo de fuego es el mismo y el término energía de activación no es nada más que la ignición o chispa. A continuación veremos el triángulo en el ciclo de 4 tiempos. Por acá tenemos combustible, sustancia inflamable, oxígeno, aire, fuente de ignición. De otra manera visto, oxígeno, fuego, calor, combustible. Componentes del motor, elementos fijos y móviles. La culata. Cabeza de cilindros o culata. La culata es el techo del bloque de cilindros. Su finalidad es sellar la parte superior de la cámara de combustión. Según el tamaño del motor y los requerimientos de sellado, la culata puede tener diversas formas. Por lo general, un motor de gasolina tiene una culata que cubre todos los cilindros. Los motores diésel de 6 cilindros con una cilindrada menor de 10 litros tienen dos culatas que cubren 3 cilindros cada uno. Los motores diésel grandes de más de 10 litros tienen una culata para cada cilindro. Acá tenemos un ejemplo de culata donde vemos los inyectores, el árbol de levas de admisión, el árbol de levas de escape, acoplamiento para rueda dentada y los balancines flotantes con rodillo. Tenemos acá en la parte inferior de la culata los pasajes y conductos de enfriamiento. Y por abajo vemos las áreas de escape y admisión. O sea, unas son para escapes, otras para admisión. Asientos de válvulas. Superficie de apoyo de la cabeza de la válvula de la cámara de combustión. Al igual que la cabeza, el asiento de válvula tiene una superficie cónica en que se produce el contacto con la válvula y la retención de los gases. El asiento puede ser conformado directamente en la cabeza si ésta es de fundición o bien adjuntando en forma de un anillo de material no necesariamente metálico, pero muy duro y resistente al desgaste y a las elevadas temperaturas. Asientos de válvulas. Evidentemente el ángulo de conicidad debe ser el mismo que el de la válvula. Los valores más utilizados son de 30 y 45 grados. Es muy importante la longitud del asiento de válvula. Si es excesiva, constituye una zona de depósito para las incrustaciones de carbonilla y disminuye la sección de paso de los gases. Si resulta escasa, puede quemarse fácilmente a causa del limitado intercambio térmico con la cabeza de la válvula. Estos son algunos ejemplos de asientos de válvula. Asiento de válvula tipos. Existen dos tipos de asientos, el fijo y el asiento removible o postizo, como lo vemos acá.
Características. Las características principales de los asientos, sean fijos o postizos, es que deben ser paralelos a la cabeza de la válvula y concéntricos con respecto a la guía. Ventajas. Los asientos postizos tienen las ventajas siguientes. Permiten el empleo de metales distintos a la de la culata, que tienen mejores características para soportar las condiciones de trabajo. Se puede cambiar los asientos dañados para reutilizar la culata. Cada vez que se desmonten las válvulas, los asientos se deben limpiar, pulir o rectificar según su estado. Guías de válvula. Tipos. Hay dos tipos de guías, la fija, la postiza. Construcción. Generalmente se construyen de hierro fundido. En algunos casos, la superficie interior está cubierta con grafito para mejorar las condiciones de lubricación. La guía fija es mecanizada en la culata. Las guías postizas se pueden cambiar cuando están dañadas. Accesorios. Para evitar la entrada de aceite en los cilindros, se usan retenes que se colocan a presión sobre el extremo de las guías o en el vástago de las válvulas. Mantenimiento. Las guías fijas se pueden rectificar cuando están desgastadas para adaptarles válvulas con vástago sobre medida. Este procedimiento no es recomendable en las guías postizas. Acá tenemos el ejemplo de las guías: vástago, retén de copa de caucho, retén de caucho con teflón, anillo de presión y guía. Resortes de válvula. Tipos. El tipo usado normalmente en los motores es el resorte helicoidal. Existen resortes cilíndricos o rectos y resortes cónicos. Construcción. Se fabrican normalmente con alambre de acero estirado, hierro puro y aleaciones especiales. Características. Los resortes se caracterizan por la forma de sus espiras. En algunos están uniformemente espaciadas, en otros hay un número de espiras unidas en ambos extremos. Cuando las espiras están unidas en un solo extremo, ese lado debe colocarse hacia la culata. Uso y condiciones de uso. Antes de instalarlos, se debe comprobar que los resortes tengan la altura y la tensión especificadas por el fabricante. Los resortes cilíndricos deben estar rectos. Conservación. Para proteger los resortes, algunos fabricantes los recubren con pinturas a prueba de ácidos o les dan otro tipo de protección para evitar la corrosión y disminuir las posibilidades de rotura. Especificaciones sobre las válvulas y guías. A. Diámetro interior de la guía. Lo tenemos acá. B. Longitud de la guía, que vemos acá. C. Acá. Separación entre la guía y la cabeza. D. Acá. Diámetro externo del vástago. E. Ángulo de cono de la cabeza. F. Ángulo del asiento. G. Diámetro de la cabeza. Y H.
Diámetro del asiento. Válvulas. Función. Las válvulas son elementos del motor de un vehículo que tienen la función de abrir y cerrar los conductos de admisión y escape de gases. Cumplen un trabajo fundamental en la combustión de la mezcla aire-combustible. Se ubican en la tapa de los cilindros y funcionan gracias a los resortes que empuja el árbol de levas. Características. Las válvulas están fabricadas con aleación de aceros especiales para que puedan resistir las altas temperaturas. Tienen forma de clavos. La parte larga es conocida como vástago y la cabeza como plato o cabeza de válvula. Son responsables de que ingrese el aire para la mezcla de oxígeno y combustible, de que salgan los gases residuales después de la combustión. Funcionamiento. Su funcionamiento es constante. Hay dos válvulas por cada cilindro, una de admisión y otra de escape. Mientras el pistón hace su trabajo de bajar y subir, la válvula de admisión deja entrar el oxígeno al cilindro. Y en el siguiente tiempo, la válvula de escape se abre para dejar salir los gases. En medio de las válvulas se encuentra la bujía que se encarga de dar la chispa para explosionar el combustible. Fallos. Si se dañan las válvulas, habrá una pérdida significativa en la potencia del motor y se puede detectar cuando percibimos un soplido con el vehículo en marcha. Esto además hará que se consuma más combustible. Estos son ejemplos de válvulas dañadas. Fallos. Lo primero que ocurrirá es que la explosión o impulsión de los gases no se realizará completamente. Esto se debe a que al no apoyar bien la válvula sobre la tapa del motor, se fugarán los gases y por tanto se producirá un desequilibrio de compresión y térmico, provocando una avería importante. El principal problema con el que han de luchar las válvulas es su escasa o nula refrigeración, pues si el motor está bien lubricado, no corren riesgo de fallo. Solucionar una avería de este tipo tiene un coste variable, pues dependerá de cómo hayan fallado y el daño que se haya producido en el motor. El coste unitario de una válvula es muy bajo, pues su fabricación es económica. Sin embargo, la cifra final variará en función del tipo de válvula y el problema detectado. Tipos de válvulas. Existen tres tipos de válvulas: las monometálicas, las bimetálicas y las huecas. Se diferencian por los materiales con los que son fabricadas. Por otro lado, también hay tipos de cabezas de válvula: las planas, que cuentan con gran resistencia, las convexas, ideales para motores industriales, y las cóncavas, para autos de competición, por su gran flujo y poca resistencia. Resortes, árbol de levas, guías. Y acá tenemos las válvulas. Dos válvulas por cilindro, admisión y escape. La admisión siempre va a ser más grande por la cantidad de aire que necesita el motor. El escape va a ser menor. Vemos igual aquí, aunque sean 4 válvulas por cilindro, la admisión es más grande que las de escape. Así es fácil de reconocer las válvulas. Monobloc, cilindros. El cilindro es un tubo vacío en el que se aloja el pistón.
Dentro del cilindro se desplaza el pistón con movimiento alternativo entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Por tanto, las paredes de los cilindros son completamente lisas. En algunos motores se efectúa un revestimiento de metal de cromo en las paredes altas de los cilindros, aumentando la dureza y resistencia a la corrosión. Los cilindros se pueden clasificar en cilindros fundidos en el bloque, maquinados, y cilindros postizos, encamisetados. Tenemos el monobloc. Es un ejemplo de un monobloc lineal de 6 cilindros. Funcionamiento del motor. Aquí vemos el movimiento rectilíneo y que gracias al cigüeñal y al trabajo del pistón se convierte en movimiento circular. Ciclo de admisión. El pistón baja dentro del cilindro aspirando una mezcla de oxígeno y combustible por la válvula de entrada, mientras que la válvula de salida está cerrada. El oxígeno aumenta la fuerza de la explosión. Ya sabemos que sin oxígeno no puede haber fuego. Entonces, tenemos la entrada de oxígeno por el amarillo. Como decíamos, la válvula más grande es la de oxígeno. Tenemos en el centro la chispa y acá la salida. Ciclo de compresión. Ahora las dos válvulas de entrada y salida están cerradas. El pistón sube comprimiendo la mezcla de combustible y oxígeno. Así la explosión será aún mayor. En este momento donde se da la chispa. Ciclo de fuerza o combustión. En este punto de máxima presión, la bujía produce una pequeña chispa en la mezcla. Se produce la explosión que hace bajar al pistón, produciendo el movimiento. Nuevamente lo vemos ahí. Y vemos el movimiento hacia abajo. Explota y va. Explota. Acá. Explota y va. Y por último el ciclo de escape. El pistón vuelve a subir y la válvula de salida se abre dejando escapar los gases producidos por la explosión. Y vuelta a empezar. Todo este proceso se repite sin descanso y en unas milésimas de segundo, además de ocurrir en varios cilindros. Componentes de un motor y función. Hasta el momento hemos hablado del ciclo de trabajo, mencionando nombres que muchas veces nos son desconocidos o no sabemos con exactitud su funcionamiento. A continuación veremos paso a paso cada uno de los componentes que intervienen en el primer aspecto de análisis en un motor. Bloque del motor. El bloque es el cuerpo principal del motor y se encuentra ubicado entre la tapa de cilindros y el cárter. Por lo general, está construido en hierro fundido, aluminio o aleaciones especiales. El mismo tiene orificios o agujeros llamados cilindros. El bloque se fija al chasis, bastidor, por medio de unas piezas a las que se llaman soportes o patas de motor.
Constitución. Debe ser de un material rígido para soportar la fuerza originada por la combustión, resistir la corrosión y permitir evacuar por conducción parte del calor. El material más común con que están hechos es de hierro fundido, también de aluminio, que es más ligero y con mejores propiedades disipadoras del calor, pero su precio es más elevado. Los orificios o agujeros deben soportar el roce de los pistones y por eso en algunos casos se utilizan lo que se llaman camisas de acero. Según los tipos de block, según la disposición de los cilindros, orificios, los llamamos generalmente por el número de cilindros en línea o en V u opuestos. Línea, primero, en V y opuesto. Cigüeñal. El cigüeñal forma parte del mecanismo biela-manivela, es decir, de la serie de órganos que, con su movimiento, transforman la energía desarrollada por la combustión en energía mecánica. El cigüeñal recoge y transmite al cambio la potencia desarrollada por cada uno de los cilindros. Por consiguiente, es una de las piezas más importantes del motor. El cigüeñal lleva en el extremo destinado a transmitir la potencia una brida para la fijación del volante. Este a su vez soportará el embrague. El otro extremo está conformado para hacer solidarios con el engranaje de mando de la distribución y las poleas para el accionamiento por correa de los órganos auxiliares, bomba de agua, generador eléctrico, ventilador, etc. Estos son ejemplos de cigüeñales. Pistones. A primera vista puede parecer una pieza simple, pero ha sido y es una de las que ha obligado a un mayor estudio. Debe ser ligero, de forma que sean mínimas las cargas de inercia, pero a su vez debe ser lo suficientemente rígido y resistente para soportar el calor y la presión desarrollados en el interior de la cámara de combustión. Además debe resistir una gran resistencia mecánica. ¿De qué material son los pistones? En general de aleación de aluminio, según el tipo y exigencia con silicio, cobre, níquel, hierros, fundidos o forjados. Acá tenemos el ejemplo de un pistón con sus partes, cabeza del pistón, anillo superior de compresión, segundo anillo de compresión, anillo de aceite, acá en el centro el perno del pistón y el seguro del perno, falda del pistón, brazo de la biela, tapa de biela, tornillos de la biela y los cojinetes. Anillos. Los anillos del motor son esas piezas circulares que tienen una sección rectangular, que se alojan en el émbolo del pistón, que cumple con diferentes funciones en el motor. Los anillos están fabricados en una aleación de hierro dúctil de cromo y molibdeno. Los anillos reducen las fugas de los cilindros a un mínimo en condiciones reales de funcionamiento y proporcionan un control máximo de aceite. Estos anillos del pistón cumplen tres funciones críticas para el correcto funcionamiento del motor. La primera es que aseguran la distancia adecuada entre el pistón y el cilindro evitando el roce permanente. Segundo, controlan el flujo de lubricante entre el anillo y las paredes del cilindro y por último, mantienen el sellado del cilindro. Estas funciones son muy importantes de tener en cuenta al momento de detectar las fallas de un posible mal funcionamiento del motor causado por el deterioro o desgaste de los anillos. Funciones de los anillos del pistón.
Controla el flujo del lubricante. Una falla en la lubricación en el cilindro, por mínima que sea, genera un mayor desgaste en el metal y permite la producción de residuos sólidos que deteriorarán las cavidades donde se alojan el pistón, rayando las paredes y ocasionando mal funcionamiento del motor. Los anillos forman una capa de aceite que se encarga de mantener siempre lubricada el punto de contacto del pistón y el cilindro. Mantener sellado el cilindro. Esta es la función principal de los anillos, ya que se encargan de regular la presión en la cámara, asegurando que la combustión de la mezcla aire-combustible cumple su trabajo de forma correcta durante el tiempo de expansión. Así, la función de los anillos, repitiendo, son controlar el flujo del lubricante y mantener el sellado del cilindro. Disposición de los anillos. Los anillos se reconocen de la siguiente manera. Primer anillo, fuego. Es del color claro y es grueso. Segundo anillo, limpiador. Es de color carbón y es grueso. Tercer anillo, aceite. Está compuesto de un elemento elástico y dos aros claros y delgados. Vemos el ejemplo. En esta imagen queda más claro: anillo de compresión y anillo de aceite y el elemento elástico. Orientación de los anillos. Orientación de los anillos. Las letras indican dónde deben estar las aberturas de los anillos. A. Abertura del anillo superior. B. Abertura de anillo de aceite inferior. C. Abertura de anillo de aceite superior. D. Abertura de anillo secundario. Cojinetes de biela y bancada. Estos cojinetes los encontramos en el motor de un coche para la unión del cigüeñal a la biela. Los tenemos acá en esa imagen más clara. Estos son los cojinetes. Suelen estar construidos de metal blanco con estaño o plomo. Esta aleación proporciona un rozamiento suave, evitando el desgaste del cigüeñal. Tienen gran resistencia al calentamiento y en caso de calentarse excesivamente se funden, evitando el gripamiento del cigüeñal. Igual lo tenemos acá, es el número 8. Tenemos acá semicojinete de biela, chapa de acero, material de antifricción, taladro y ranura de engrase y talón de posicionamiento. Estos cojinetes son lubricados mediante ranura de engrase. La garantía de un perfecto rodaje y conservación del cigüeñal viene dada por la eficacia del sistema de engrase. Aquí están los orificios de aceite y ranuras de aceite. Cárter. El cárter es un recipiente fabricado en aleación de aluminio o acero cuya finalidad es almacenar el aceite lubricante del motor. Cuando el auto no está en marcha, el cárter hace de depósito del aceite. Obvio, por la misma ley de gravedad,
y al arrancar la bomba de aceite se encarga de bombear este aceite hacia todos lados, o sea, donde las piezas friccionan, cigüeñal, árbol de levas, etc. Dentro del cárter encontramos la bomba de aceite que se mantiene sumergida en el fluido. Muchos autos modernos tienen sensores de nivel de aceite, el resto una varilla con marcas que indica un mínimo y máximo de aceite en el motor. Esa es la razón por la cual para medir el nivel de aceite debemos tener el auto apagado y reposando unos minutos para que baje el aceite que circula en el motor. Esa varilla va directamente al cárter. Cárter. Por debajo del cárter encontraremos un tapón, un bulón especial que al sacarlo permite evacuar el fluido para ser cambiado. El bloque del motor y el cárter se encuentran fuertemente fijados. El cárter protege a todo el motor de la entrada de agua, polvo y toda la contaminación posible.